Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Janet Paredes Ortiz, soy profesora de la Facultad de Derecho Tijuana en la Universidad Autónoma de Baja California. Le agradezco la invitación a esta quinta jornada de fomento y divulgación de la ciencia. El tema que me gustaría conversar con ustedes es la desaparición forzada en México, una violación grave de los derechos humanos. La finalidad de este tema es visibilizar el gran problema que enfrenta México en esta materia. Como introducción, la desaparición forzada de personas en México ha afectado profundamente al país. A lo largo de la historia, miles de personas han sido víctimas de este delito, lo cual ha generado un profundo impacto en la sociedad y en las familias de las personas desaparecidas. Esta problemática ha suscitado preocupación tanto a nivel nacional como internacional y se ha convertido en un tema de gran relevancia y urgencia en la agenda de los derechos humanos. La situación que actualmente atraviesa México en materia de desaparición es preocupante. Actualmente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reconoce en el periodo de 1952 a 2024 la cantidad de 116.322 personas desaparecidas. Algunos han comparado a nuestro país con Colombia, que en 50 años de confrontación armada entre el ejército colombiano, la guerrilla y el narcotráfico, contabilizaron 83.000 personas desaparecidas. También se ha hecho la comparación con Argentina, que durante la dictadura las fuerzas de seguridad desaparecieron aproximadamente o cerca de 30.000 personas. Ante este panorama, México contabiliza más personas desaparecidas que en los dos contextos anteriores que acabo de mencionar, lo que es alarmante. Lo cierto es que esta práctica no se genera en nuestro país, sino que se va a gestar desde la Alemania nazi, con el decreto Noche y Niebla, ¿no? Que buscaba eliminar todo rastro de la persona, incluso su documentación. Se buscaba el control a través del daño psicológico, ya que al no haber un cuerpo que enterrar, no se cierra ese ciclo de existencia de la persona desaparecida. El objetivo de este decreto era sembrar terror entre los familiares de las víctimas para evitar cualquier tipo de movilización que se hiciera en contra del RISH. Lo cierto es que aunque en Alemania se inicia esta práctica, es Francia quien la va a perfeccionar y se va a encargar de diseminar por el mundo la desaparición de personas como una estrategia de terror. Esta práctica se inicia a partir del siglo XX en nuestro país, en la época de los años 60, y se utiliza como mecanismo de represión principalmente hacia opositores políticos, ¿no? A este periodo se le denominó la Guerra Sucia, que va aproximadamente de 1960 a mediados de 1985. ¿Por qué se le denomina la Guerra Sucia a este periodo? Bueno, porque es en esta etapa donde se rechaza la ley que el Estado dice defender, ¿no? Y se hace desde el Estado mismo. No se responde a la legalidad y desde el Estado se actúa y se quebranta, se tortura, se asesina y no se aplica la justicia. Lo cierto es que esta práctica se aplicó primeramente contra la guerrilla rural, los luchadores sociales y los adversarios políticos, ideológicos del gobierno. Toda aquella persona que fuera en contra del gobierno, ¿no? En nuestro país, el primer caso índice de desaparición forzada en México ocurre el 19 de mayo de 1969 contra Epifanio Áviles Rojas, ¿no? Que es este primer caso registrado en México y es cometido por el ejército mexicano en Coyuca de Catalán Guerrero, ¿no? La mayor parte de las desapariciones en este periodo también se realizan en el estado de Guerrero, en el municipio de Atoyac de Álvarez. Se dice que la práctica de la desaparición en nuestro país se va a perfeccionar en este estado y después se va a extender a toda la República Mexicana. Cabe mencionar que también en esta etapa, una de las desapariciones forzadas más emblemáticas fue la de Rosendo Radilla Pacheco, en el año de 1974, que después de casi 30 años de su desaparición, el caso Rosendo Radilla fue la primera sentencia en la que se condenó al Estado mexicano por violaciones de los derechos humanos en 2009, ¿no? La Corte condena al Estado mexicano por estas graves violaciones y por no seguir una investigación diligente dentro de la desaparición de Rosendo Radilla, ¿no? Esta sentencia fue un parteaguas que permitió diversos avances en el sistema jurídico mexicano en materia de derechos humanos, culminando con la reforma constitucional de 2011.
Lo cierto es que en este periodo, hasta 1990, siguen las desapariciones de personas y se vuelve de ser una práctica incidental a ser una práctica frecuente y sistematizada. A este primer periodo al que hago referencia, Roberto González Villarreal le llama como la primera onda de la desaparición. Lo cierto es que las desapariciones van a continuar en nuestro país. Viene otro periodo, que es el periodo de 1991 a 2004, y que es a partir de los años 90 que inicia este nuevo ciclo de desapariciones, ¿no? Se van a mantener las desapariciones de activistas sociales, guerrilleros y miembros de las corporaciones policiales y militares, que esta es prácticamente una nueva dinámica, porque antes solamente se desaparecía disidentes políticos que no fueran en contra de la ideología del Estado, pero ahora se empieza a desaparecer incluso a los miembros de las propias corporaciones policiales y militares. También es en este periodo donde surge la emergencia de la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez. Cabe recordar y resaltar que la Corte Interamericana condena al Estado mexicano como responsable de la desaparición y ulterior muerte de 3 jóvenes, ¿no? Cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre del 2001. Esta sentencia, emitida por la Corte de Derechos Humanos el 16 de noviembre del 2009, representa un antes y un después para el Estado mexicano cuando de violencia de género se habla, ¿no? Y también surge los llamados levantones en esta etapa, ¿no? Que es una forma también de aprender a la persona. Entonces van cambiando las dinámicas, ¿no? Ya no solamente es el ejército ingresando a ciertos domicilios, sino que también se dan este tipo de acciones o actividades en contra de personas en las que se desconoce su paradero, incluso las personas que realizan este tipo de levantones, ¿no? Estas dos últimas dinámicas, digámoslo así, se consideraron 2 nuevas formas de desaparición. Siguiendo con este recorrido como antecedente de la desaparición forzada en México, también otra de las etapas más violentas que se dan en el Estado mexicano fue de la denominada guerra contra el narcotráfico. Acuérdense, hay que recordar que el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico se da a partir de que el expresidente Felipe Calderón declara esta guerra, ¿no? Lo que provocó un aumento en el número de personas desaparecidas. Asimismo, las Fuerzas Armadas dejaron de ser los principales perpetradores y se añaden los grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Hay que recordar también que esta etapa se caracterizó por el despliegue de las Fuerzas Armadas para cumplir funciones de seguridad pública, ¿no? En esta etapa se recrudeció la violencia y las personas desaparecidas son revictimizadas al ser señaladas por las autoridades y decirles a sus familiares que andaban en malos pasos o pertenecían al crimen organizado, justificando de esta manera el Estado la omisión de la investigación de su paradero, ¿no? Entonces, en esta etapa se ocasiona que no se investigue de manera adecuada la desaparición. Una cantidad aproximada que se ha mencionado de personas desaparecidas del año 2006 a 2007 son 27,000 personas, ¿sí? Que se han registrado como desaparecidas en este periodo. También es una etapa de la historia de nuestro país en la que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y todo en virtud de esta guerra que declara el expresidente Calderón. Otro caso también muy emblemático y que se da en el 2014 de violación de derechos humanos se suscitó bajo el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, en el cual fueron víctimas de desaparición forzada 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Este caso en particular, pues demostró toda la crudeza, la impunidad, la corrupción y la colusión de autoridades con el crimen organizado. Se visibilizó el problema de la desaparición forzada y salió a la luz pública a nivel internacional la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México. Lo cierto es que a 10 años y a pesar del proceso de búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos, no se conoce la verdad todavía de los hechos ocurridos a los normalistas y tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos. Este es un tema lacerante para nuestro país. Nos queda clarísimo que va a quedar prácticamente en el tintero de este gobierno y que no se les ha dado solución ni se ha encontrado a estos 43 estudiantes desaparecidos. Lo cierto es que actualmente
Cualquiera puede desaparecer. Apunta Leonel Fernández, director de la Incidencia Política Pública del Observatorio Nacional, la violencia está desbordada en nuestro país, ya no es un tema de secuestro económico o de pelea entre grupos, cualquiera puede desaparecer. Estos casos que yo he mencionado con anterioridad ilustran la indefensión de la población, la debilidad e inacción del Estado. Lo cierto es que Lo cierto es que también Roberto Gómez Villarreal, en su libro Historias de la Desaparición, señala que en un momento dado cualquier persona puede desaparecer. Basta una sencilla detención para que nunca se sepa de nosotros. Y puede ser un conflicto político, de negocios, criminal, incluso personal. El Estado creó la práctica en una situación particular, luego la generalizó en enfrentamientos políticos y ahora es el narcotráfico quien la retomó, el crimen organizado la generalizó y ya se encuentra disponible para toda la sociedad. Lo cierto es que en la actualidad no solamente desaparecen personas que se creen justificadamente que pertenecen al crimen organizado o que andaban en malos pasos o que incluso a las mujeres se señalan las autoridades y se les ha comentado a sus familiares que pues se fueron realmente con su pareja sentimental. Lo cierto es que el crimen organizado ha mejorado sus tácticas de reclutamiento, ya sea a través de forzar o llevarse a determinados jóvenes para trabajar para el crimen organizado. Entonces, todos estamos en la posibilidad de poder llegar a desaparecer, incluso académicos, estudiantes, profesionistas y no necesariamente personas que tengan algún tipo de vinculación con el crimen organizado. Una vez mencionados algunos de los antecedentes, cómo esta práctica se ha desarrollado e incluso evolucionado en nuestro país, lo cierto es que el Estado mexicano cuenta con un andamiaje jurídico e institucional para hacer frente a la desaparición forzada de personas, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional cuando hablamos de derechos humanos. Por lo que doy paso al siguiente tema, que para mí hay dos aristas a través de las cuales nosotros debemos observar la desaparición forzada, ¿no? Como un delito y una violación de derechos humanos. Si hablamos de la desaparición forzada como un delito, quiero hacer también un antecedente en cuanto a que la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se emitió en el 2017, ¿no? La promulgación de esta ley surgió como resultado de una presión social intensa y de las propuestas concretas generadas por las acciones de las familias de las personas desaparecidas, ¿no? Esta ley fue una respuesta directa a la inacción de las autoridades en la búsqueda y esclarecimiento de los casos de las personas desaparecidas, ¿no? Cabe mencionar que antes de la Ley General en materia de desaparición, este delito estaba tipificado en el Código Penal Federal, que ahora se encuentra derogado esta parte, y en las entidades federativas en sus códigos penales estatales, ¿no? Lo cierto es que esta ley nos dice en el artículo 27 que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público prive de la vida en cualquier forma a una persona, prive de la libertad, perdón, de cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa de reconocer dicha privación de la libertad o proporcionarle información sobre la misma, suerte o destino o paradero. Lo cierto es que se desprende de esta ley que el sujeto activo debe de ser un servidor público o un particular que actúa con el consentimiento de aquel y que se dé una privación de la libertad o negarse a dar información sobre su paradero, ¿no? Esta ley contribuye y señala las competencias y establece la coordinación que debe de existir entre los diversos órganos de gobierno, ¿no? También se crea un sistema nacional de búsqueda, quien va a ser responsable de determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de la búsqueda de personas desaparecidas. También en esta ley se va a establecer la Comisión Nacional de Búsqueda y un Consejo Nacional Ciudadano, que será un órgano de consulta y participación integrado por familiares de las víctimas. Esta ley también estipula que se maneja un principio de colaboración en el cual los familiares de las personas desaparecidas deben de participar en la confección de la ley, ¿no? Entonces, nos dice que en este delito de la desaparición forzada, quien lo comete debe ser precisamente un servidor público o un particular con aquiescencia de este servidor, ¿no?
La acción es privar a una persona de la libertad en cualquiera de sus formas. La conducta es la abstención o negativa a reconocer la privación o proporcionar información sobre la misma, suerte, destino o su paradero. Y tiene una pena de 40 a 60 años de prisión y la destitución o inhabilitación del cargo del servidor público. Otra de las características que contempla esta ley es que la desaparición forzada no solamente sucede por agentes del Estado, sino que también se puede dar una desaparición cometida por particulares. Y en este caso, pues quien comete el delito cuando se habla de desaparición cometida por particulares es precisamente una persona particular, ¿no? Que comete la acción o priva a la persona de la libertad. La conducta que éste realiza es ocultar a la víctima y la penalidad que se genera si un particular desaparece a una persona es de 25 a 50 años de prisión. Estos son algunos de los elementos que contiene esta normatividad y que regula la desaparición forzada. Cabe destacar que una ley general pues es la base, ¿no? Es el andamiaje que le da a las entidades federativas para que generen o ellas realicen su propia ley estatal, ¿no? Que regule esta conducta. Lo cierto es que algunas entidades federativas todavía no han emitido esta ley. En nuestro estado, que es el estado de Baja California, en abril de este año se votó en el Congreso local la autorización de esta ley, pero lo cierto es que todavía tiene que pasar por el siguiente proceso legislativo en el estado, ¿no? Lo cierto es que México también, pues tiene un andamiaje también internacional, instrumentos internacionales dedicados a este delito, de los cuales es parte el Estado mexicano. En el sistema de Naciones Unidas, México ha firmado la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006, pero fue publicada en el Diario Oficial en nuestro país en 2011. También se emitió la declaración que formulan los Estados Unidos mexicanos para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentran bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, ¿no? El Comité contra la Desaparición Forzada es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. De igual forma, el comité puede intervenir en acciones urgentes y medidas cautelares para proteger a las personas desaparecidas, por lo cual los familiares de las personas desaparecidas también tienen un mecanismo para hacer frente a las desapariciones cuando el Estado no realiza de forma diligente las investigaciones o no las inicia de una manera rápida, ¿no? Una acción urgente hay que conocer que es la solicitud por parte del Comité contra la Desaparición Forzada a un Estado miembro de tomar de manera inmediata todas las medidas necesarias para buscar y localizar a una persona desaparecida. También cabe comentar que el Comité contra la Desaparición Forzada hizo una visita en el 30 de agosto de 2021. Tras 8 años de solicitarle al Estado mexicano que le permitiera esta visita, pues el Estado se la autoriza en 2021 como muestra de esa apertura, ¿no?, al escrutinio y al apoyo internacional. La emisión de este informe que emitió el comité, pues entre varias recomendaciones que le hace el Estado mexicano, considera con principal preocupación la victimización específica de las mujeres, que en la mayoría de los casos quedan a cargo de las familias y afrontan con sus propios medios la búsqueda de sus seres queridos, ¿no? Al tiempo que sufren graves efectos sociales y económicos de las desapariciones. Y además en muchos casos son víctimas de violencia, persecución, estigmatización y extorsión y represalias al buscar a sus familiares desaparecidos ante la omisión de las obligaciones del Estado mexicano en esta materia. El sistema interamericano no ha sido ajeno a esta situación en México, por lo cual México también tiene firmada la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belén, Brasil, el 9 de junio del 94, y que México es parte de esta convención desde el 2002, ¿no?, incluyendo todos los instrumentos internacionales de la defensa de los derechos humanos que México ha firmado, ¿no? Lo cierto es que a pesar de todo este andamiaje jurídico, como ya lo mencioné, y de instituciones que el Estado ha creado para hacerle frente
a la desaparición forzada, lo cierto es que siguen y persiste la violación de los derechos humanos en esta materia. La desaparición forzada de personas viola toda una serie de derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y enunciados en los pactos internacionales de derechos humanos y otros importantes instrumentos internacionales. Entre algunos de los derechos que se violentan por la desaparición forzada, yo me permito señalar estos 4, que aunque no son los únicos, hay otros derechos que se violentan cuando se comete este delito. El primero que me gustaría mencionarles, pues, es el derecho a la vida, porque hay una privación de la vida de la persona sin el debido proceso legal. Durante una desaparición forzada, las víctimas son secuestradas, detenidas, arrestadas de manera arbitraria y sin informar a sus familiares sobre su paradero. También se da una restricción a la libertad personal. Esta violación implica privar a una persona de su libertad de movimiento y de su capacidad para decidir sobre su propia vida, dejando a las víctimas sin ninguna protección legal y expuesta a posibles abusos y maltratos. También, las personas víctimas de este delito sufren un daño a la integridad personal, son sometidas a un trato inhumano y cruel que atenta contra su integridad física y mental. Además, en muchos casos las víctimas son sometidas a torturas y maltratos que dejan secuelas físicas, psicológicas y duraderas. También se violenta la seguridad personal, ¿no? Las víctimas de desapariciones forzadas se encuentran expuestas a un riesgo constante de sufrir un daño físico, psicológico e incluso la muerte. Además, esta violación implica una grave amenaza para la seguridad de sus familias, quienes viven en la incertidumbre y un temor constante. Lo cierto es que no solamente del delito de desaparición forzada son las víctimas directas, sino también existen víctimas indirectas, como son los familiares de las personas desaparecidas, que son estos grupos colectivos, asociaciones de familiares de personas desaparecidas, quien han impulsado la agenda legislativa, quien han puesto y han tratado de visibilizar ante la sociedad que esta es una práctica que es continua y se sigue generando en nuestro país y que está cubierta de un halo de impunidad y de corrupción, en el cual no solamente hay una violación a estas víctimas directas, sino también hay una violación directa a las víctimas indirectas de los familiares de personas desaparecidas. Como conclusión, actualmente, como lo comenté anteriormente, al 6 de mayo del 2024, se contabilizan 116.195 personas desaparecidas y no localizadas en nuestro país. El Estado mexicano enfrenta un gran reto ante la desaparición de personas. Es fundamental adoptar medidas efectivas para prevenir y erradicar este problema en nuestro país y se requiere fortalecer y mejorar el marco normativo, garantizar que las leyes existentes sean aplicables. Asimismo, es esencial impulsar políticas públicas y programas de prevención que aborden las causas estructurales de este fenómeno, como la impunidad, la corrupción, la falta de capacitación adecuada de las fuerzas de seguridad y la falta de coordinación entre las diferentes instituciones gubernamentales. Hay mucho todavía que hacer en el Estado mexicano. No ha sido suficiente el andamiaje jurídico e institucional con el que contamos. Falta fortalecer muchísimas áreas en el sector institucional. Lo cierto es que se han creado se creó la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales en las entidades federativas, pero muchas veces estas carecen de presupuesto, no existe personal capacitado realmente para crear una estrategia de búsqueda en estas instituciones, y son lamentablemente los familiares de las personas desaparecidas quienes tienen que realizar el trabajo que le corresponde al Estado, ¿no? Este trabajo que estas familias han realizado durante muchísimos años, incluso desde los años 70, ¿no? Con la creación del Comité Eureka, entre otros, siempre su finalidad ha sido, pues, localizar a sus familiares desaparecidos. Muchas veces estos familiares, más que buscar justicia, buscan encontrar a sus familiares para darles una sepultura y tener la certeza de qué fue lo que pasó o sucedió con ellos, ¿no?
A grandes rasgos, esta es la situación que actualmente se vive en México. Ahí tiene muchas otras aristas la desaparición. Hay muchos otros temas que podríamos hablar cuando hablamos de desaparición forzada, de la creación de los movimientos, de estas agrupaciones de familiares, quienes han hecho una ardua tarea para poner en el centro de la agenda legislativa el tema de la desaparición y que buscan visibilizar y que la sociedad recibir el apoyo de la sociedad y no ser discriminados o relegados y principalmente que no se revictimice a las personas que han sido víctimas de desaparición forzada. Justificar la desaparición forzada porque una persona o señalar que una persona es o que está en vínculos con la delincuencia organizada es justificar esta práctica, ¿no? De la cual, como lo mencioné con anterioridad, cualquiera puede ser víctima de desaparición forzada y que realmente nuestros familiares se enfrentarían a un, se van a enfrentar realmente a que las instituciones no nos proporcionen esa seguridad jurídica y ese acceso a la justicia al que el Estado mexicano está obligado. Muchísimas gracias